Buenas, mi nombre es Jesús Cabral y mi equipo está conformado por David Suárez y mi presencia. Nosotros venimos a exponerles sobre lo que es la parte de los sensores electromagnéticos. Los sensores electromagnéticos son los sensores electromagnéticos que están basados en la variación de campo magnético o de un campo eléctrico sin modificación a la inductancia o capacidad. Se pueden clasificar en sensores basados en la ley de Faraday y sensores basados en el efecto Hall. Los sensores electromagnéticos, como ya lo dije, se pueden basar en estos dos, como se ven aquí. Y lo que me tocó a mí explicar sobre esta exposición es la parte de lo que es la ley de Faraday, que la podemos ver ahí. Sensores basados en la ley de Faraday. Fundamentos. Ok. Si un flujo magnético que varía en el tiempo atraviesa una bobina de n espiras, se genera una tensión. Entonces esta es la ecuación que usaremos para lo que es la tensión que pasaría por un sensor de electromagnetismo basados en la ley de Faraday. Como se puede ver aquí, explicamos lo que es la variación de flujo generado mediante una corriente y la variación en la posición con respecto a un flujo magnético constante en una bobina. Ok, vamos a lo que es la parte del tacómetro de alterna. Ok, fundamento número 1 del tacómetro de alterna. Su funcionamiento está basado en el mismo principio físico que los generadores de corriente alterna. Los más utilizados están constituidos por un rotor de imanes permanentes y una bobina de n espiras en el estator. El flujo que atraviesa la bobina depende en cada instante de la posición del rotor y cumple la ecuación, esta que tenemos aquí. Rotor con los polos, aquí la tenemos, el polo norte, el polo sur, este es el estator. Sí, o sea, sigue los mismos principios como lo dice aquí de lo que es una máquina de corriente alterna. Ok, pasamos a lo que es la parte el fundamento número 2. Nos dice que en la parte del fundamento número 2 nos dice que es un generador de tensión alterna. La tensión que se genera en el estator es, aquí tenemos las ecuaciones, lo buscamos con ecuaciones y todo. Si B y A son constantes, resulta que tendremos esta ecuación, teniendo en cuenta también las derivadas del flujo y la derivada con respecto al tiempo. Entonces tenemos que esto será 2pi por el número de vuelta, así como está aquí. Entonces aquí tenemos otro ejemplo también, bien definido, como se puede ver. Ok, entonces nos vamos por lo que es la parte de las características. Ok, la tensión de salida de un tacómetro de alterna es variable tanto en amplitud como en frecuencia. Debido a ello, es poco práctico para medir velocidades de rotación pequeñas porque la tensión de la salida también lo es. Como se puede ver, aquí tenemos una imagen también que nos puede decir en la parte de lo que es la rotación. Para producir el efecto de la temperatura se puede incluir un transmisor linealizado en serie con el devanado primario, a fin de lograr un coeficiente total de temperatura prácticamente nulo. También utilizamos para medir la velocidad angular inferiores a 8000 rpm. En algunos modelos se sustituye el imán permanente por un devanado de excitación. Ese devanado de excitación lo he visto también mucho frecuentemente en la parte de lo que es las empresas, que tiene un devanado como nos dice allá arriba, que parece una máquina, pues una máquina de corriente eléctrica. Tiene su devanado como si fuera un motor o un generador. Ok, entonces nos vamos a lo que es la continuidad del tacómetro.
se puede realizar mediante un generador de continua o dínamo también. Mediante un generador de alterna o alternador seguido de un rectificador y un filtro. O sea, también lo podemos ver aquí. Se lo voy a acercar para que lo vean. Ok. Entonces vamos a lo que es la parte de la continuidad implementando con un dínamo el tacométrica. Ok, dice que posee un estator de imanes permanentes y bobinas en el rotor. También nos dice que realiza una ratificación electrónica en la tensión alterna mediante un colector con escobillas. Como se puede ver aquí, vemos el colector y las escobillas y el giro que se aplica. No se utiliza actualmente debido al desgaste que sufren el colector y las escobillas. Entonces, por esa parte nos dice que no es muy utilizado por la rentabilidad. Ok, aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos lo que es el rotor con los polos magnéticos, la vuelta que da, el ratificador, tenemos el filtro. Es una composición de lo que es este tacómetro, como se puede ver. Tenemos también lo que es la ecuación de ondulación, que es la velocidad máxima menos la velocidad mínima dividida entre la velocidad media. Y bueno, eso es todo, más que todo por esa parte. Nos vamos ahora a lo que es la reluctancia variable, como se puede ver ahí. Está constituido por una rueda dentada, o sea, como se puede ver ahí, o sea, por una rueda dentada de material ferromagnético y un imán permanente sobre el que se coloca una bobina. Ok, nos dice que tiene una rueda dientada y nos dice también que tiene un imán permanente sobre el cual se coloca una bobina, como se puede ver aquí. Claro, un claro ejemplo. Tenemos lo que es la gráfica con su ángulo. Y también nos dice que al girar la rueda varía la reluctancia del circuito magnético y en consecuencia el flujo que atraviesa por la bobina. Entonces, de acuerdo con la ley de Faraday, la tensión en bordes de la bobina será la B. Como se puede ver aquí, tenemos lo que es la ecuación. Usualmente la tensión alterna se convierte en una onda cuadrada que se aplica a un contador, como podemos ver. Ok, entonces nos vamos a lo que son los fundamentos. En la parte de los fundamentos, en algunas aplicaciones, como por ejemplo en la medida de vibraciones, no es posible convertir la velocidad lineal en angular y medirla mediante un tacómetro. O sea, no la podemos medir la velocidad angular y la velocidad lineal con este tipo de sensor. Por ello se han desarrollado sensores de velocidad lineal denominadas LVT, o sea, Linear Velocity Transducer, o los LVS, Linear Velocity Sensor. Entonces, esto nos quiere decir que no puede leernos al mismo tiempo lo que es la posible velocidad lineal y una velocidad angular. Como podemos tener aquí, tenemos en cuenta lo que es una ecuación con los números de vuelta y lo que es la corriente, y por lo tanto también la tensión de salida es proporcional a la velocidad. Eso es la parte de los fundamentos, o sea, en lo que no podemos usar y en lo que nos llega un sensor electromagnético por la parte de Faraday a ser útil. Nos vamos a lo que son los sensores de velocidad lineal, los LVS. Se pueden implementar mediante un devanado móvil y un imán permanente fijo. Tenemos un ejemplo, lo que es el S igual a MB por MMS. Mediante un imán móvil y un devanado de fijo también podemos tener ese. Los imanes móviles
son los más utilizados porque su rango de desplazamiento es mayor. O sea, aquí lo podemos ver, el desplazamiento que ejerce aquí este sensor, ya que es una velocidad lineal. Como se puede ver aquí, tenemos también lo que son los polos. Y bueno, entonces nos dice que las aplicaciones para los sensores LBS, se utilizan para medir la velocidad de vibración de sistemas inerciales, o sea, las masas o los resortes, en los que se producen pequeños desplazamientos lineales. O sea, nada más lo podemos utilizar para desplazamientos lineales, ya que con lo que yo expliqué allá arriba, nos dice que no lo podemos utilizar los dos al mismo tiempo. Ok, el caudalímetro electromagnético. Tenemos lo que es el caudalímetro electromagnético, y nos dice que los fundamentos se basan en el principio de la inducción de Faraday. O sea, lo que quiero explicar es que en este sensor se usa mucho lo que es la parte de la ley de Faraday, por eso lo dicen ahí. Entonces también nos dice que en un conductor se mueven perpendicularmente a las líneas de fuerza en un campo magnético. Se induce una tensión eléctrica proporcional a la velocidad, la ley de Faraday. Se la tenemos aquí, como se puede ver. Bobina de excitación, también lo tenemos ahí. Ok, quedó claro por esa parte. Nos vamos a lo que es los fundamentos número 2, y tenemos que la tensión de salida solo es proporcional al caudal si el perfil de velocidad es simétrico con respecto al eje y la longitud de campo magnético si es uniforme. Entonces la proporcionalidad aumenta con el tamaño de los electrodos. Como lo podemos ver aquí, tenemos un claro ejemplo de lo que es la tensión que se le aplica y la excitación. Ok, entonces tenemos también lo que son consideraciones importantes para estos sensores con la ley de Faraday que se aplican. Entonces tenemos consideraciones muy importantes, que es para evitar que se ensucien los electrodos, se puede recubrir con un aislante, lo que hace que se acoplen capacitivamente. Por ello, en lugar de recubrirlos, a veces se limpian desde el exterior con ultrasonidos. O sea que los podemos limpiar con un ultrasonido desde el exterior, si se quiere hacer de una manera un poco más segura. Para que la medida sea válida, la tubería no debe ser metálica, o sea, debe ser de teflón, de poliuretano, entre otros que no sea de metal. Y además debe estar completamente llena. El fluido debe ser conductor, y por ello no se puede utilizar para medir el caudal de los hidrocarburos ni de los gases. Ok, tenemos lo que es una aplicación. Este método de medida se utiliza en las industrias farmacéuticas, alimentaria y en medicina. Flujo sanguíneo de las arterias. Lo podemos tener ahí. Ok, aquí tenemos unos claros de ejemplo de lo que son unos sensores de fluido electromagnético. Lo podemos ver muy frecuentemente en lo que es la parte de las empresas, de las industrias, y lo podemos ver. Este es el que se ve un poco más común en las empresas, y normalmente lo llaman como un sensor de fluido electromagnético. Ok, entonces este fue toda mi parte de la exposición. Espero que la hayan entendido, lo que es por la parte de los sensores electromagnéticos divide a la parte de Faraday. Lo dejo con mi compañero. Buenos días, profesor. Mi nombre es David Suárez. Yo voy a continuar con la exposición de los sensores electromagnéticos, específicamente una parte de los sensores electromagnéticos basados en el efecto Hall.
Sensores basados en el efecto Hall. Fue descubierto, como su nombre lo dice, por Hall en 1879 y su principio de funcionamiento es: si un conductor o semiconductor a través del cual circula una corriente se somete a un campo magnético tal como tenemos en la foto, perpendicular a la misma, o sea, a la corriente, se genera una tensión o diferencia de potencial que se llama BH, H por Hall, que es esta que tenemos acá. Que esta sería transversal, cuyo sentido se invierte al hacerlo el sentido del campo magnético o de la corriente, y esa es la señal que capta este sensor. Ello es debido a que sobre los portadores mayoritarios que se desplazan bajo la influencia del campo magnético aparece una fuerza. Dicha fuerza es la fuerza de Lorentz, que produce una acumulación de cargas en la parte del conductor y da origen a una diferencia de potencial. La diferencia de potencial antes mencionada, llamada BH, que sería entre las dos caras del mismo. Tenemos que en el caso de una lámina semiconductora de espesor D, la tensión Hall sería igual a BH, que será la tensión Hall, es igual a RH multiplicado por IB entre D. Acá en el dibujo podemos tener los dos terminales, la corriente IB, el espesor de la lámina, y acá tenemos la diferencia de potencial BH. Como podemos saber, tenemos materiales para el semiconductor tipo P y tipo N. Tenemos la diferencia en si el portador es tipo P, tenemos que la RH es igual a positivo 1 entre PE. Y tenemos que si es tipo N sería RH entre menos 1 entre NE, de los cuales P es la densidad de los huecos y N es la densidad de los electrones. Y E vendría siendo la carga del electrón. Tenemos que la tensión Hall es directamente proporcional a la corriente eléctrica y al campo magnético, y es inversamente proporcional al número de portadores por unidad de volumen, que ese sería el conductividad. Por ello, tenemos que los sensores basados en el efecto Hall utilizan semiconductores que pueden ser antimonio de indio, arsenuro de indio, arsenuro de galio o silicio, cuya conductividad es menor que la de los metales. Eso nos daría una tensión Hall mayor. La dirección de la fuerza depende del tipo de carga que se desplaza y debido a ello la tensión Hall es distinto, o sea, tiene distintos signos en los materiales tipo P y en los materiales tipo N. Tenemos que en los cristales de material tipo P la fuerza es positiva ya que la carga es positiva, como podemos observar. Tenemos que la diferencia de potencial BH es hacia abajo, y en los cristales de material tipo N tenemos que la fuerza es negativa gracias a que la carga es negativa y la diferencia de potencial BH se dirige hacia arriba. Tenemos que hay dos tipos de sensores basados en el efecto Hall, lo cual pueden ser sensores de efecto Hall de salida lineal y los sensores de efecto Hall de salida llamado todo o nada. Hablaremos del primer tipo, lo cual tenemos que genera una tensión proporcional a la corriente que circula por el sensor y al flujo del campo magnético que la atraviesa. Esto hace que la tensión de salida sea proporcional a la corriente en el tal caso que el campo magnético sea constante, o inversamente al campo magnético si la corriente es constante. Se utiliza para medir campo magnético, intensidad de corriente, que son los gaussímetros, desplazamiento, nivel, presión, entre otros. Acá tenemos el esquema, tenemos el regulador, tenemos el elemento que hace el efecto Hall, amplificador diferencial, transistor, la salida, la entrada VCC y la puesta a tierra. Y acá tenemos a la pieza que hace el efecto Hall. El segundo tipo trabaja en conmutación y detectan dos niveles diferenciados de intensidad de campo magnético. Su velocidad de conmutación es superior a la de los interruptores realizados con contacto y además carecen de rebote. Se utilizan, por ejemplo, en los interruptores de algunos teclados y en la medida de velocidad de giro. Acá tenemos igualmente el esquema donde tenemos el regulador, la pieza que hace el efecto Hall, el amplificador diferencial, el taigue, el transistor, la salida, la puesta a tierra y la entrada de VCC. Muy similar al esquema anterior, solamente que contiene un taigue que va directamente al regulador. El efecto Hall además depende de la presión, que ese es el efecto piso resistivo. Para evitarlo normalmente se encapsula la pieza que hace el efecto Hall. La temperatura, que tiene un doble efecto, modifica la resistencia y por ello es mejor alimentarlo a intensidad constante, y modifica la movilidad de los portadores mayoritarios y por lo tanto aumenta o modifica la sensibilidad. Estos dos efectos tienen signo opuesto y por lo cual se caracterizan.
Debido a las inexactitudes mecánicas y a la no uniformidad del material, la tensión de salida es distinta de cero cuando el campo magnético es nulo. Dicha tensión se denomina tensión de desequilibrio y se elimina mediante un electrodo adicional a través del cual se introduce una corriente. Ahora bien, podemos hablar de las características importantes que son fundamentales en estos sensores, lo cual tenemos que la tensión de salida es independiente de la velocidad de variación del campo magnético, a diferencia de otros sensores como los inductivos. Son inmunes a diversos parámetros ambientales, como lo pueden ser la humedad y el polvo, y son estables y fiables a lo largo del tiempo. Son robustos debido a la ausencia de contactos móviles, lo que aumenta la vida útil y elimina interferencias. Son fiables y fáciles de reproducir. La movilidad de los portadores se puede controlar mediante la adición de impurezas y se suelen fabricar encapsulados en forma rectangular. Tenemos que las aplicaciones más comunes son la medida de campo magnético, que serían los gaussímetros, medida de potencia, V por I, que serían los contadores, y batímetros. Tenemos la medida de intensidad de corriente, que serían los trafos de intensidad, y tenemos la medida de velocidad angular y conmutación. Acá tenemos dos ejemplos de aplicaciones que tenemos la medida de corriente del sensor de salida lineal, que es este que tenemos acá, y tenemos la medida de velocidad que sería el sensor de salida todo o nada.